Sí, estamos listos. Perfecto, señores. Eh, Compañeros, muy buenas tardes. A nombre de la AGTP, CAMTUR, la Autoridad de Turismo de Panamá, les queremos dar nuevamente la bienvenida en este día domingo, donde comenzamos o le damos continuidad al tópico eh, al cual hemos enfatizado esta semana, que comienza principalmente con temas de índole de historia natural. Entonces, en el día de hoy, nuestro expositor invitado es el máster Edgar Araúz Ábrego, eh, buen amigo, colega, el cual nos ha apoyado anónimamente y públicamente en muchas ocasiones como AGTP. Edgar es biólogo, ha ocupado varios cargos, fue hasta la administración pasada y parte del actual administrador del Parque Municipal Summit, del municipio de Panamá. Gracias, Edgar, por esa tremenda capacitación que nos ayudaste a realizar el año pasado. También ocupó el cargo de jefe de departamento de manejo de áreas protegidas, director encargado de áreas protegidas y vida silvestre de la Autoridad Nacional del Ambiente. Ha tenido un papel protagónico en la creación de áreas protegidas en el país, como la Reserva Hidrológica de la Isla del Rey, Refugio de Vida Silvestre de la Bahía de Panamá, Paisaje Protegido de la Isla Escudo de Veraguas. También actualmente se desempeña como docente de la Escuela de Biología de la Universidad de Panamá. Edgar, lo conozco hace más de 20 años, trabajando en el famoso proyecto de establecer las patrones de diversidad en las áreas revertidas antes que el canal revirtiera Panamá. Así que pueden ver que tenemos un expositor en el día de hoy de un tremendo peso, el cual nos va a educar, nos va a entretener y sobre todo nos ayudará a aclarar algunos conceptos sobre un tema tan vapuleado, áreas protegidas de Panamá. Edgar, todo es tuyo y gracias. Sí, más bien, muchas gracias Claudio y muchas gracias a la Asociación de Guías de Turismo de Panamá por la invitación. Y en verdad, pues esto lo hago con mucho gusto, con mucho placer, porque me gusta hablar del tema de áreas protegidas, me gusta hablar del tema de biodiversidad. Así que, pues, qué mejor manera de poder compartir con ustedes parte del conocimiento que tenemos relacionado a las áreas protegidas. Entonces, esto es el contenido de lo que vamos a estar eh, tratando en esta hora que tenemos el día de hoy. Vamos a hablar un poco de antecedentes históricos de las áreas protegidas. Vamos a también ver un poco lo que es las tendencias relativas al manejo de las áreas protegidas, qué son ecorregiones y corredores biológicos, un poco del origen, evolución del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Panamá, de los sitios de patrimonio mundial, de las reservas de biosfera, qué son las categorías de manejo, qué son los planes de manejo, efectividad de manejo, y finalmente pues vamos a estar un poco hablando, relacionando el tema de turismo y áreas protegidas como tal. Así que esta va a ser la metodología que vamos a emplear en la tarde de hoy. Sí, en alguna parte de la presentación vamos a hacer preguntas porque me gusta mucho interactuar con el grupo, con las personas que están participando de la actividad. Así que Edgar, bueno, Edgar, sí, disculpa, ¿te puedo interrumpir? sí, claro, cómo no. Ok, importante para la asistencia que entendamos que y conozcamos que el licenciado Araúz en este momento viene a título personal como biólogo y como docente. Él no está representando al Estado, no está representando a mi ambiente, así que para que entendamos el alcance de su información y sus aseveraciones. Gracias. Edgar. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Sí, aquí estamos a título personal como docente de la Universidad de Panamá y con todo el interés de poder transmitir los conocimientos que tenemos, que hemos adquirido a través del tiempo, de acuerdo a los cargos que hemos desempeñado y a los trabajos que hemos realizado antes y actualmente. Así que muchas gracias, le doy muchas gracias por la invitación a esta actividad. Bien, entonces podemos partir de definición de lo que es un área protegida.
y según el Convenio de Diversidad Biológica define área protegida como un área geográficamente definida que está designada o regulada y gestionada para lograr los objetivos específicos de conservación, ¿verdad? Miren estos términos, designada o regulada. Hay detrás el tema de que tiene que ser establecida por un fundamento legal de creación. Y eso lo vamos a ver luego. Dice, área geográfica terrestre, costera o marina, o lacustre, declarada legalmente. Nuevamente, veamos ese término, declarada legalmente, para satisfacer objetivos de conservación, recreación, educación o investigación de los recursos naturales y culturales. Y bueno, y esto viene de la Ley 41 de 1998, Ley General de Ambiente, que ha tenido sus modificaciones también a través del tiempo, pero es la ley oficial que regula los temas ambientales en la República de Panamá y define lo que es un área protegida y define también lo que es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. También otras definiciones que van ustedes a estar escuchando en el transcurso de la presentación es que es manejo, es la dirección y gestión con estrategias de conservación y uso de las áreas naturales protegidas. Y el otro concepto o tema que vamos a estar viendo también, o definiciones que vamos a estar viendo, conservación ambiental o conservación de las especies, que no es más que nada hacer referencia a la protección de los animales y plantas y el planeta en general. Esta conservación apunta a garantizar la subsistencia de los seres humanos, la fauna y la flora, evitando la contaminación y la depredación de los recursos. Bien, para hablar de las áreas protegidas, pues también tendríamos que remontarnos a lo que es los inicios de la civilización. Desde tempranas épocas de la humanidad, esta vivió un equilibrio estable con el ambiente natural y más que todo esto era dado por su propia necesidad, por su propia naturaleza como tal. Y en los tiempos preindustriales, la preocupación por la naturaleza pues no estaba extendida y había una visión errónea de que los recursos naturales eran inagotables y con ellos también las áreas para la conservación o la naturaleza. Miren estos datos que siempre me gusta ponerlos. En el año 1600, en el mundo solo eran unos 500 millones de personas. Actualmente, según un informe de la ONU, informe demográfico de la ONU, para el 2019, en el planeta existían unos 7.700 millones de personas. Entonces, hago esta referencia porque nos podemos imaginar el impacto que hemos generado del año 1600 a la actualidad, donde hemos multiplicado la cantidad de personas en el planeta. Entonces, eso conlleva un impacto sobre los recursos naturales, sobre el ambiente en general. Bien, como les había mencionado, desde los albores de la civilización se conservaban áreas con fines de esparcimiento y de la espiritualidad. También la nobleza creó jardines y bosques para la cacería como tal. Pues esto estoy seguro que ustedes lo han escuchado en su momento. Y se crearon territorios silvestres o naturales para guardar ambientes terrestres o acuáticos con escasa o con prácticamente nula intervención de los humanos. Más recientemente, los movimientos modernos de conservación iniciaron en áreas del Nuevo Mundo, justo en América, con extremos cambios que se dieron en el paisaje americano, de toda América prácticamente, en el paisaje y también en la abundancia de la fauna. Pero estas alteraciones tienen como su pico máximo en la destrucción de los recursos naturales en tierras de Estados Unidos, lo que precipitó la formación y el crecimiento por el movimiento conservacionista. Las áreas protegidas se crearon básicamente teniendo en cuenta objetivos fundamentales como lo que es la satisfacción de la espiritualidad y con fines eminentemente prácticos vinculados a lo que fue una mejor utilización y aprovechamiento de los recursos. En el primer caso, podemos decir que en su inicio, por un profundo carácter clasista,
al servicio de los sectores dominantes. Recordemos que hablamos al inicio que se establecieron reservas de caza al servicio de la nobleza de la Europa medieval, como también parques para exhibición y desarrollo de poblaciones, en este caso de cérvidos en China. Y en esta misma época, así también se crearon reservas de flora y fauna en la propia China y en la India como tal. Bien, ya si ustedes ven, vamos teniendo una evolución de lo que fue la creación de las áreas protegidas. Y a mediados del siglo XIX ya se crean, miren este dato en República Checa, en 1858, esta es una de las primeras reservas naturales del mundo, declarada oficialmente como tal. Y en Francia, en 1861, se crea la primer área protegida por un decreto, o sea que ya vemos que aquí hay un fundamento legal en la creación de esta área protegida. Y tal vez un punto histórico es la creación del Parque Nacional Yellowstone en Estados Unidos en 1872. Como ustedes podrán ver, la primera área protegida, el primer parque nacional, perdón, creado en el mundo es el Parque Nacional Yellowstone, y esto da inicio a lo que es un movimiento moderno a nivel mundial para la creación de los parques nacionales y las áreas protegidas. O sea, ya el Parque Yellowstone va a tener 150 años como tal. O sea que miren la edad de este parque como tal. Ok, entonces esto da al inicio o al movimiento de la creación de parques nacionales que estaba guiado básicamente o motivado por estos tres aspectos. Oponerse a la población humana, o sea, a la extracción y la transformación de los recursos, con el objetivo de conservar las especies, los ecosistemas o los paisajes. Y también beneficios recreativos, educativos, culturales hacia los visitantes. Y el otro motivo por el cual se establecían, básicamente que era para propiciar lo que eran los estudios científicos que no se podían realizar en otro lugar. Entonces, muy pronto todos los países querían tener parques nacionales para conservar sus más relevantes e interesantes zonas, tanto ecosistemas como la biodiversidad también presente en ellas. Miren que no estamos hablando de nada nuevo. Ya en 1978, la UICN, la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza, clasificó las áreas protegidas en lo que es categorías de manejo. Esto contribuyó a hacer más objetivo el papel de las protegidas en el mundo moderno. ¿Y qué quiere decir esto? Se crean las categorías de manejo, los parques nacionales, los refugios de vida silvestre, que en Estados Unidos son muy comunes y que fueron creados en ese entonces como áreas dedicadas para la conservación, pero también para la cacería como tal. Algunos datos de las áreas protegidas en el 2018, perdón, el 15% de las tierras del planeta y el 10% de sus aguas territoriales están protegidas en parques nacionales o en otras categorías de manejo. Y podemos observar que la cobertura de las áreas marinas protegidas aumentó en casi un 60% en el último decenio. 8 de cada 10 áreas claves para la conservación de la biodiversidad en todas las partes del mundo aún carecen de una protección completa. Entonces, veamos estos datos que son muy importantes, estas cifras, poderlas mantener en mente. Según la UICN, nuevamente, y el Centro de Monitoreo de la Conservación del Ambiente, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, existen en el mundo unas 200.467 áreas protegidas, y esto suma unos 20 millones de kilómetros cuadrados, o sea, un 15% de las tierras del planeta. Esto significa que no estamos muy lejos a cumplir lo que dice las metas de Aichi, que debemos ya estar cumpliendo para el 2020. Las metas de Aichi fueron metas establecidas de acuerdo a la Convención de Diversidad Biológica, y que Panamá, como país parte de esta convención o signatario de esta convención, también debe acogerse a ella o hacer caso de las recomendaciones que la convención establece como tal. Las tasas más altas de protección en el mundo se encuentran justo en América.
América Latina y el Caribe. Como podemos observar aquí, unos 5 millones de kilómetros cuadrados están constituidos en áreas protegidas en América. Y de estos 2.47 millones de kilómetros cuadrados están en Brasil como tal. El área que menos áreas protegidas tiene, o el continente, sería el Medio Oriente. El Medio Oriente prácticamente que tiene unos 119.000 kilómetros cuadrados de áreas protegidas como tal. Otros datos interesantes, podemos observar acá que la extensión de áreas protegidas marinas pasó de 4 millones de kilómetros cuadrados en el 2006 a cerca de 15 millones de kilómetros cuadrados actualmente. Esto cubriendo un 4% de los océanos del planeta. Dicen las mismas metas que les mencioné anteriormente, que debemos tener más de un 10% de las áreas de los océanos protegidas como tal. O sea que aquí nos falta un porcentaje más que cubrir. Y este otro dato es sumamente interesante. Actualmente, menos del 20% de las áreas claves para la biodiversidad se encuentran completamente cubiertas de áreas protegidas. O estas áreas claves no se encuentran bajo alguna categoría de protección, dicho de otra forma. Ok, consideramos importante hablarle de lo que son ecorregiones y corredores biológicos en esta presentación, y están muy relacionados a lo que es los sistemas de áreas protegidas o las áreas protegidas de nuestra región. Como ustedes pueden ver, existe un hotspot llamado Mesoamérica o una ecorregión de Mesoamérica, que esta ecorregión viene desde el sur de México hasta un poco más adelante de la parte central de Panamá, como podemos observar en el mapa. Entonces, incluiría México, todos los países centroamericanos, hasta la parte central de Panamá. Entonces, ¿por qué es que esta zona es muy importante? Y esto es uno de los 25 puntos importantes para la conservación en el mundo. O sea, que Panamá está en 2 de estos puntos importantes, de estos 25 puntos importantes para la conservación en el mundo. Esto no es por gusto. Miren las estadísticas que tenemos aquí y no las vamos a ver todas en este momento. Pero en esta región se pueden obtener o se pueden tener más de 24.000 especies de plantas. De estas especies de plantas, 5.000 son endémicas para esta región mesoamericana. Unos 2.800 especies de vertebrados terrestres, de los cuales 1.159 son endémicos. Y miren esto, 12 especies críticamente endémicas y 4 especies extintas. La otra ecorregión que también estoy seguro que ustedes han podido escuchar por ahí es la ecorregión Chocó-Darién, Ecuador Occidental. Y como pueden ver, está desde un poco más adelante de la parte central de Panamá, incluye el Pacífico de Colombia, Ecuador, hasta alguna parte de la región del Pacífico peruano. Igual que el anterior, como ustedes pueden ver, más de 260.600 kilómetros cuadrados, de los cuales tenemos unas 9.000 especies de plantas, de las que 2.250 son endémicas para esta región. En el caso de los vertebrados, tenemos unos 418 vertebrados endémicos de la región y 4 especies críticamente endémicas. Ok, otro concepto, y me parece interesante traerlo acá a la mesa. Estoy seguro que ustedes han hablado del concepto de corredor biológico mesoamericano. Y esta es una iniciativa de inicios de los años 90, que se materializa con lo que fue el corredor mesoamericano, o en el caso nuestro, corredor mesoamericano del Atlántico panameño, ya que esta zona estaba más que todo distribuida hacia el Atlántico panameño. Nuestra legislación, mediante la resolución 0704 del 2012, establece que un corredor biológico es un territorio que proporciona conectividad entre paisaje, entre ecosistemas y hábitat, sea natural o modificado, asegurando el mantenimiento de la biodiversidad y de los procesos ecológicos entre estos. En el mismo puede contener una serie de espacios de diversos usos que interactúan entre sí y que cumplen con diversas funciones de acuerdo a la potencialidad y a las restricciones y manejo
de las mismas. Entonces, ¿para qué son importantes los corredores? ¿O por qué la idea de los corredores? Porque la idea es proteger especies que no tienen fronteras, que no tienen límites. Y en este caso se utiliza el jaguar como una especie bandera, como una especie emblemática. Y esto surge, el corredor biológico surge incluso como una iniciativa antes del corredor biológico que se llamó Paseo Pantera. Y era justo que los jaguares o los grandes felinos utilizaban grandes espacios para su desplazamiento, para su movimiento, para su movilización. En el caso de las áreas de los espacios marinos o de los territorios marinos, pues también tenemos el mismo objetivo de proteger ecosistemas y especies que son importantes en la región como tal. Entonces, ¿qué especies estaríamos protegiendo acá para el caso marino? Sé que tienen los micrófonos cerrados, pero de repente pueden escribirlo en el chat grupal. ¿Qué especies ustedes creen que estaríamos protegiendo aquí en este corredor que se llama Corredor del Pacífico Este Tropical? Que como ustedes pueden observar, tenemos aquí el parque, o más que todo en Costa Rica, lo que es el área de conservación y la isla del Coco, que es este punto que estamos viendo actualmente. En Panamá, el Parque Nacional Coiba. En Colombia, el Parque Nacional Malpelo y Gorgona. En Ecuador, lo que son las Islas Galápagos. Y también, pues más recientemente, se marcó el Parque Nacional Machalilla. Entonces, como ustedes pueden ver, entre estas áreas protegidas, o también llamadas áreas núcleo del corredor, porque son ya áreas protegidas establecidas según la legislación de los países, unen estos grandes espacios, pero se establece en en esta región lo que es el corredor marino del Pacífico Este Tropical. Entonces traemos acá en este momento dos ejemplos de corredores biológicos, pero el tema de los corredores biológicos no es nada nuevo. Y quiero hacer referencia al estudio de Darío Tovar de 1996 y ojalá pues que hasta Darío Tovar le llegue este mensaje. Un estudio que, miren, establecía en el país más de 16 corredores biológicos que iban, por ejemplo, por mencionar alguno de ellos, desde la parte transísmica de Panamá. Y luego cuando vamos a ver un mapa, lo vamos a poder ver con más detalle. Corredores transísmicos, corredores costeros, corredores de montaña y corredores altitudinales. Entonces, desde el 96 se viene hablando del tema de los corredores biológicos. Y, por ejemplo, nuestros compañeros, los ticos, aquí al lado, nuestros vecinos, ellos tienen dentro de la institución un departamento que analiza el tema de corredores biológicos, y no solamente a grande escala, sino a espacios pequeños, a los que podemos llamar también corredores interurbanos. O sea que si en nuestros corregimientos, si en nuestros distritos, hay zonas que conectan parques, hay zonas ribereñas que conectan espacios boscosos, pues también nosotros pudiéramos tener espacios que sirven para lo que es la conservación de la biodiversidad en áreas muy pequeñas. Bien, esta es otra forma de poder establecer ecorregiones. En el caso de Panamá se divide en estas ecorregiones. Vamos a mencionar unas muy breves, pero me gustaría que ustedes pudieran definir, y lo pueden escribir en el chat también, ¿qué ecorregión es esta? Mire, incluye la provincia de Panamá Oeste, Coclé, Herrera, Los Santos. ¿Qué zona es esta? Geográficamente, ¿cómo es conocida esta zona? Pueden escribirlo también en el chat. Pero lo otro que quiero hacer referencia es Edgar, que podemos... Diga. Ok, acá preguntaste Arcoseco, Giovanni, Benicio, Eunice, Enelda, Leignet. Casi todo el mundo te respondió, Arcoseco. Exactamente. Esta tal vez una de las zonas más conocidas, pero si yo le pregunto, esta zona que está aquí, tal vez nos va a ser un poco más difícil, pero estos son los bosques montañosos de Talamanca, que viene desde la cordillera de Talamanca en Costa Rica y sigue por lo que nosotros le llamamos la cordillera central hasta lo que es el área de Campana, Capira, ¿verdad? Esta zona de aquí prácticamente. O podemos ver los bosques húmedos
del lado del Atlántico del Istmo. Entonces es esta parte verde que podemos ver acá. O podemos también ver los bosques montañosos del oriente de Panamá, ¿verdad? O lo que es el bosque húmedo del Chocó Darién, esto que podemos observar acá. Hay otra clasificación que tiene que ver con, más que todo, con el uso del suelo. Entonces, yo sé que la leyenda está muy pequeña, pero más que todo lo que quería es que ustedes vean la parte más verde aquí, es lo que llamamos bosque latifoliado, ¿eh? Toda esta parte verde que nosotros podemos ver aquí, que más que son plantas con hojas anchas y que generalmente siempre son verdes, pero lo que podemos ver acá, en este color amarillo, tiene que ver con pastizales. Entonces vean toda el área que está cubierta con pastizales como tal. Entonces, simplemente que veamos una otra forma de clasificación y tiene que ver básicamente con lo que es el uso del suelo como tal. Bien, y entonces ahora sí entramos a lo que es el SINAP o el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Panamá. Y como les mencioné, esto está establecido en la Ley General de Ambiente, Ley 41 de 1998, que dice en su capítulo segundo que tiene que ver con las áreas protegidas y la diversidad biológica de Panamá. En el artículo 51 dice: se crea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Panamá, identificado como SINAP, conformado por todas las áreas protegidas legalmente establecidas o que se establezcan por leyes, decretos, resoluciones, acuerdos municipales o convenios internacionales. Importante aquí mencionar de que este antes era el artículo 66 de la Ley General de Ambiente, fue modificado ahora al artículo 51. Y aquí hubo un cambio, aquí se introdujo este tema de los convenios internacionales. Y esto ustedes dirán ¿por qué? Porque pues hubo áreas protegidas que se establecían o se establecieron primero por el tema de las convenciones, el caso de la Convención Ramsar de 1971 y en el caso de la Convención del Patrimonio Mundial que tiene que ver con la UNESCO y también con lo que son las reservas de biosfera. Entonces, miren esto, o sea, legalmente establecidas o que se establezcan. Entonces, aquí claramente queda definido quiénes son los que pueden crear la norma para crear áreas protegidas. Las leyes, pues la Asamblea de Diputados, ratificada posteriormente por el presidente de la República. Los decretos ejecutivos que el presidente de la República puede emitir, las resoluciones, o sea que el Ministerio de Ambiente puede emitir resoluciones para la creación de las áreas protegidas, y también los municipios tienen la facultad de poder crear leyes, acuerdos municipales, perdón, para crear las áreas protegidas como tal. Otro aspecto que quiero resaltar acá, que dice este artículo, es que las áreas protegidas son de dominio público del Estado y serán reguladas por el Ministerio de Ambiente, reconocidos los compromisos internacionales ratificados por Panamá relacionados con el manejo, uso y gestión de las áreas protegidas. Otro aspecto interesante, y sobre todo ustedes que están en el tema del turismo o del ecoturismo, es que dice que las áreas protegidas pueden ser objeto de concesiones de administración y de servicios a personas naturales, jurídicas, las cuales deberán cumplir con las respectivas consultas públicas y los respectivos estudios técnicos. El procedimiento será regulado por reglamento. De hecho, el reglamento ya está establecido. Se establecieron dos resoluciones, una para la concesión de administración y otra para la concesión de servicios, que luego fueron mejoradas, que fueron revisadas posteriormente. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que mediante esta ley se crea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. No quiere decir que es que con la ley del 98 es que se crea el sistema. No, ya el sistema y las áreas protegidas venían desde hace mucho tiempo atrás. Y bueno, y aquí ya entramos un poco a lo que es parte de la historia. Una de las primeras áreas protegidas que se establece, y esta fue creada por el presidente Porras en 1918, tiene que ver con el Colmón de Macaracas. Y estoy seguro que muchos de ustedes han podido estar en Macaracas, en Los Santos. Esta área protegida aún existe, y esta área protegida fue creada con el objetivo de conservar las fuentes de agua
y también la utilización de la madera para la construcción y leña como tal. Posteriormente, en 1924, se crea el Monumento Natural de Barro Colorado. En los años 60 se crean las reservas forestales de La Yeguada, Chepigana, Tonosí, y en 1966 se crea el primer parque nacional, el Parque Nacional Altos de Campana. Y para el año 1976 se crean los parques Volcán Barú en Chiriquí y el Parque Nacional Portobelo en Colón. Posteriormente, en el año 80 y 85 respectivamente, en la cuenca del Canal de Panamá se crean los parques Soberanía y Parque Nacional Chagas. Entonces, aquí sí me gustaría compartir con ustedes o dialogar con ustedes o discutir con ustedes. Me gustaría que ustedes nos indiquen un nombre de área protegida, su categoría de manejo, que me digan también cuáles son los sitios de patrimonio natural que tenemos en Panamá y bueno, también cuáles son los culturales. Podemos hablar de los culturales porque estoy seguro que ustedes también en sus recorridos hablan de los sitios de patrimonio cultural que tenemos. En total tenemos 5 sitios de patrimonio natural, sitios en el país, 3 naturales y 2 culturales, ¿verdad? Y lo otro es los sitios Ramsar. Actualmente nosotros tenemos en el país 5 sitios Ramsar. Entonces, con que alguna persona me hable de alguno de ellos, pues abrimos los micrófonos para que ustedes puedan participar también. Edgar. Dígame. Mientras tanto, Angélica, Bosque Protector y Paisaje Protegido San Lorenzo, Parque Nacional Coiba. Ajá. Laura nos comenta de Bosque Protector Palo Seco y Parque Nacional Coiba. Don Pablo Montenegro nos habla de humedad de importancia internacional San Ponsac, Bocas. Benicio, área recreativa Lago Gatún. Laura nuevamente, humedales de Panamá, sitio Ramsar, me imagino Bahía de Panamá. Giovanni, Parque Natural Darién. Leyani Río, Refugio de Ave Silvestre y Leguana. A Margarita, humedal de Bahía de Panamá. Yelania, Parque Nacional Santa Fe. Angélica Guillén, humedal Ciénaga de Macanas. Benicio, Darién, Parque Nacional Darién, Sitio Patrimonio Mundial de la Humanidad. William Urriola, Monumento Natural El Gaital, el Valle de Antón. Giovanni, Parque Internacional La Amistad. Ahí, defiéndete con eso. Ok, creo que es muy interesante, por ejemplo, cuando hablamos de Bahía de Panamá, porque el sitio es interesante, porque tiene, además de ser un sitio Ramsar reconocido por la Convención en el año 2003, también mediante la legislación nacional se crea como un refugio de vida silvestre en el 2009. Y entonces vean que esta área protegida, posteriormente, el fundamento legal de creación se da mediante una ley más recientemente. Entonces, el refugio de vida silvestre Bahía de Panamá actualmente es un área protegida creada por ley. O sea, que nos da un buen ejemplo para poder discutir varios aspectos. Entonces, que fue creada primero por una resolución de la Autoridad Nacional del Ambiente en ese entonces, en el 2009, pero luego la Asamblea de Diputados, mediante una ley, reafirma la creación del área protegida. Pero con la legislación nacional tiene la categoría de manejo de refugio de vida silvestre. Y hacia allá va un poco orientada mi pregunta por lo que diga un área protegida, su respectiva categoría de manejo. Ok, en el caso de Bahía de Panamá, la categoría de manejo es refugio de vida silvestre, que además es un sitio Ramsar reconocido de manera internacional como tal. Pero, ¿y por qué traigo esto a la discusión? Porque hay que hacer todo un ejercicio de recategorización del sistema y eso luego vamos a verlo con más detalle, el tema de las categorías de manejo. Ok, pero me han dicho adicionalmente, así que me gustaría que de repente alguien me diga cuál es el área, cuál es la categoría de manejo y me han dicho un sitio de patrimonio mundial de la humanidad. Faltan 4 sitios de patrimonio mundial de la humanidad. Ok, Edgar, disculpa. Acá hay un sitio bien interesante. Claribel Sánchez menciona Damani, Guaraviara, sitio Ramsar de la comarca Nove Buglé.
Es, escudo Eunice, escudo de Veragua, sitio Ramsar. Anade pregunta, diferencia entre área protegida y refugio de vida silvestre. Aquí un tema de la playa del alcalde. Lo dejamos por fuera por ahora, para el ok, final. dame un segundito, Claudio, porque se me va, son muchos comentarios, pero Sí, ahí acaba de decir de un área protegida y de un refugio de vida silvestre. Interesante. ¿Por qué? Porque eso nos da la oportunidad de discutir. Ok, área protegida es en general, y ahí ya le vamos a definir qué es lo que es la categoría de manejo. La categoría de manejo es parque, por ejemplo, parque nacional, o refugio de vida silvestre, o reserva forestal. ¿Ve? Entonces, la categoría de manejo básicamente que va en función de los objetivos de creación del área protegida, así como el uso que se le da al área protegida como tal. Entonces, aquí hemos mencionado tres categorías de manejo. Actualmente hay una resolución, hubo una resolución que definía unas 17 o 19 categorías de manejo, que no son categorías de manejo. Por ejemplo, humedal de importancia internacional, Ramsar, no es una categoría de manejo. Por eso hice la salvedad cuando hablé de Bahía de Panamá. Es como una nominación a nivel internacional, pero una categoría de manejo no es. Luego vamos a ver un poco con más detalle ese tema de las categorías de manejo. Pero bien, entonces me pueden decir cuáles son los sitios de patrimonio mundial de la humanidad. Y aquí ahora traemos un mapita para tratar de darles pistas a alguna de las personas. Pueden decir cuáles son, primero los culturales, cuáles son los sitios de patrimonio mundial culturales de la humanidad que tenemos en Panamá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que me van a dejar solo. A mí me gusta que la gente hable en la presentación. Ok, los sitios de patrimonio mundial cultural de la humanidad, lo tenemos aquí mismo al frente. Casco Viejo, Panamá Viejo. Casco Antiguo, Panamá Viejo constituyen un sitio de patrimonio mundial de la humanidad. Y Portobelo, San Lorenzo, los dos conjuntos monumentales, constituyen otro sitio cultural mundial de la humanidad. ¿Y qué quiero decir con esto? Que no son solo sitios nuestros, son sitios del mundo. Y como tal, deberíamos procurar la conservación de estos espacios. Ojo, porque Portobelo también es parque nacional y San Lorenzo también tiene una categoría de protección en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Incluso este sitio de patrimonio pudiera ser considerado o inscrito como un sitio de patrimonio mundial mixto, que también existe, cultural y natural, pero no fue inscrito de esta forma. Ok, esos son los culturales, pero los naturales tenemos al Parque Internacional Amistad, que además este es un sitio de patrimonio binacional. En este caso fue inscrito por los dos países, por Costa Rica y por Panamá. Entonces, si se afecta, esto lo podemos ver aquí entre Chiriquí y Bocas del Toro. La mayor parte de este espacio está en la provincia de Bocas del Toro. Del lado panameño tenemos unas 207.000 hectáreas y del lado tico unas 194.000 hectáreas. O sea que estamos hablando prácticamente de unas 400.000 hectáreas que constituyen este sitio de patrimonio mundial de la humanidad. Y el último sitio de patrimonio mundial de la humanidad reconocido por la UNESCO en el 2005 fue el Parque Nacional Coiba. Y miren muy bien, porque el sitio de patrimonio mundial es el polígono que tenemos aquí completo. No es solamente el Parque Nacional Coiba, que es el polígono que ustedes ven verde. Y esto que ustedes ven aquí es lo que llamamos la zona especial de protección marina. ¿Ve? Y este punto que vemos aquí es un área protegida que se creó aquí municipal por el distrito de Remedios, el Montuosa, Isla Montuosa, fue creada aquí en este puntito como un área protegida municipal. Entonces, este polígono completo, la parte verde como esta parte lineal que están aquí, es lo que conformaría el sitio de patrimonio mundial Coiba, Parque Nacional Coiba. Ok, hablamos de otro concepto que tiene que ver con reservas de biosfera y luego les vamos a mostrar un mapa de reserva de biosfera. La reserva de biosfera involucran lo que son las áreas protegidas y el hombre.
como tal. Entonces, en este sector de aquí, todas estas áreas protegidas del occidente del país, Parque Internacional Avistado, El Cambarú, Fortuna, Palo Seco, Sansán Ponsac y Bastimentos, pero también como áreas núcleo, pero también toda esta zona y las poblaciones adyacentes a estas comunidades es lo que llamamos una reserva de biosfera y el hombre, pero también tenemos otra reserva de la biosfera. ¿Dónde queda esa otra reserva de la biosfera? ¿O cuál es la otra reserva de la biosfera? Reserva de la biosfera Darién. Darién, dijeron. Sí, exactamente, Darién como tal. Entonces tenemos 2 reservas de biosfera, 3 sitios de patrimonio mundial de la humanidad natural y 5 sitios Ramsar. ¿Cuáles son esos sitios Ramsar que tenemos en el país? Permiso, profesor y Claudio. Muchachos, aquel que quiera en un momento dado intervenir por modo audio, donde dice reaccione, levante la mano para que Jennifer le pueda abrir el micrófono y pueda interactuar con el profesor. Tenemos 5 sitios Ramsar en el país. Ya ustedes mencionaron 2, perdón, porque mencionaron Bahía de Panamá, que es sitio Ramsar, y también mencionaron Damani Guariviara. Damani Guariviara fue el último sitio Ramsar declarado como tal en el 2010. Pero tenemos otros sitios Ramsar en el país. Edgar, dígame. Aquí va. Benicio, Sansán Ponsac, Bahía de Panamá, Golfo de Montijo, Claribel Sánchez. Ponsac, lo pueden ver aquí. Golfo de Montijo, aquí. Ajá. Claribel Sánchez, Golfo de Montijo, sitio Ramsar. Benicio nuevamente, Damani Guariviara y Ángel Gómez, Punta Patiño. Punta Patiño, en Darién, lo podemos ver por aquí. Y ustedes ven que Bahía de Panamá tiene este color amarillo porque si ustedes ven, aquí están las categorías de manejo que les mencionaba anteriormente. Y en este mapa hay unas 17 categorías de manejo. Entonces este color amarillo significa que es refugio de vida silvestre. Pero bien, en este caso, nosotros tenemos este mapa que lo que queremos ejemplificar aquí es que existen en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Panamá unas 108 áreas protegidas. Eso anda por el orden de unos 2.500.000 hectáreas. Y eso ocupa entre un 30 o 34%. Y le digo 30 o 34% porque aquí hay que sanear lo que es el sistema, hay que sanear los límites. En algunos casos se toma en cuenta la parte terrestre y la parte marina. Y si estamos hablando de área terrestre marina protegida, área terrestre protegida o área marina protegida, entonces debemos hacer también esa clasificación de que sean solo espacios terrestres o solo espacios marinos. Pero alguna parte de la literatura, y eso es importante porque estoy seguro que ustedes ahorita se meten a buscar en las páginas y van a encontrar que existen 65 áreas protegidas, que existen 68 áreas protegidas, que existen 125 áreas protegidas. Entonces, esto es parte de un ejercicio que hemos hecho y parte de las consultas también al Ministerio de Ambiente y hay información que dice que son 108 áreas protegidas como tal. Edgar. Dígame. Por favor, ¿puedes ampliar el significado de Ramsar? Ok. Panamá es signatario de la Convención Ramsar. Esta convención se establece un 2 de febrero de 1971 en la ciudad iraní de Ramsar. Por eso viene su nombre de Convención de Ramsar. Es la única convención que tiene que ver con un ecosistema específico, en el caso de los humedales como tal. Entonces, la Convención Ramsar establece en sus resoluciones que para ser miembro de la convención, al menos el país debe declarar un sitio Ramsar. Entonces, como parte de esos compromisos con la convención, Panamá declara los primeros sitios Ramsar que fueron Golfo de Montijo, Sansán Ponsac y Punta Patiño. Estos fueron los primeros sitios Ramsar que se declararon en Panamá en inicios o mediados de los años 90. Posteriormente, se decretan o se declaran Bahía de Panamá y Damani Guariviara en el Caribe. Ok, ¿y qué es un sitio Ramsar? ¿Y por qué está incluido estas áreas en sitio Ramsar? No es porque la ANAM quiso en su momento, por la autoridad ambiental quiso, sino que son humedales
y tendríamos que entrar entonces a la definición de humedal, que son espacios que, donde el agua es el principal factor controlador del medio. Entonces un río, una quebrada, la línea costera hasta los 6 metros de profundidad son humedales. Entonces, espacios donde la tierra está cubierta de agua, por decirlo de una manera sencilla, pero es que además tienen ecosistemas y especies muy importantes. Tú no crees que la Bahía de Panamá es un sitio Ramsar porque es que qué bonito, ¿no? Si no, ustedes han escuchado que llegan más de 2 millones de individuos de especies migratorias a esta zona. Pero también, para el caso de la Bahía de Panamá, igual para el Golfo de Montijo, el bosque de manglar que tenemos en esta zona son muy importantes y por toda la contribución que da hacia al ecosistema en sí, como a la biodiversidad. Otro ejemplo, bueno, el bosque de manglar en sí, lo importante que es en la captura del carbono como tal, no solo de la atmósfera, sino el que almacena la madera como tal, pero también sitios de reservorio para especies que son importantes comercialmente. Peces, cangrejos, camarones, langostas, entre otros, pasan parte de su ciclo de vida en este tipo de ecosistemas de humedal. Entonces, para decirles muy rápidamente qué son los humedales y por qué estos sitios. El caso de Sansón Ponsac, por ejemplo. En este espacio tenemos una de las mejores poblaciones de manatí en el Caribe, además de que llega la tortuga carey y baula a desovar en esta área tan importante, y también hay bosques de orey, de manglar, entre otros. Entonces, son áreas muy importantes para la conservación. El caso de Damani Guariviara también. Hay poblaciones de manatíes, llegan las tortugas marinas, baula y carey a desovar, entre otras especies muy importantes de flora y de fauna también como tal. Ok, pero seguimos por acá entonces con el tema de las áreas protegidas. Entonces, veamos que hablamos de categorías de manejo: parque nacional, refugio de vida silvestre, reserva forestal, reserva hídrica o hidrológica, zonas de uso múltiple o área de uso múltiple. Entonces, cada uno de estos espacios tiene un objetivo de creación. No es lo mismo crear un parque nacional que crear un refugio de vida silvestre, o crear una reserva de uso múltiple, o crear una reserva forestal. Por decirlo algo, en la reserva forestal, ¿cuál ustedes creen que es el objetivo de crear la reserva? El aprovechamiento del recurso forestal, el aprovechamiento del bosque como tal. O sea que se debe permitir la tala selectiva de algunas especies que ya han alcanzado su máximo desarrollo o que estarían en edad aprovechable, por decirlo de una forma. ¿Ve? Ok, otras, y podemos mencionar, para el caso de los parques nacionales, el Parque Internacional Amistad, el Parque Nacional Volcán Barú, Parque Nacional Coiba, el Parque Marino Golfo de Chiriquí, no sé si me siguen aquí con el cursor, Parque Nacional Santa Fe y Parque Nacional Omar Torrijos. Por acá tenemos Cerro Olla, por aquí tenemos en la parte de la cuenca del canal, Soberanía y Camino de Cruces, Parque Nacional Chagres, Parque Nacional Darién. En el caso de los refugios de vida silvestre, esto es Cañas, en Los Santos, esto es Pablo Arturo Barrios, en Los Santos, ya hablamos de Bahía de Panamá. Aquí tenemos a La Barqueta en Chiriquí y Boca Vieja también en Chiriquí. Perdón, Boca Vieja acá, en Chiriquí, y La Barqueta aquí. Reserva forestal, esta es la Reserva Forestal Fortuna, la tenemos aquí. Esta es la Reserva Forestal de la Yeguada, y la que podemos observar acá en la región del Darién, esta es Chepigana, como tal, Reserva Forestal Chepigana. Entonces, aquí tenemos la Reserva Hidrológica Isla del Rey. En la Isla del Rey, como tal, pueden observar este color azul que tiene que ver con el tema de reserva hidrológica o reserva hídrica. Bien, más recientemente, estoy seguro que ustedes han escuchado hablar de lo que fueron las áreas protegidas
marinas creadas como Banco Volcán y Cordillera de Coiba. Entonces ustedes podrán ver aquí que estas áreas protegidas prácticamente que limitan con lo que es la zona económica exclusiva de Panamá para el caso de la Cordillera de Coiba, y acá igual para el Banco Volcán en el Caribe. Entonces, con esta creación de las áreas protegidas, el país pasa al 10% de la creación de áreas protegidas marinas. Si ustedes ven, hablamos de unos 3.600.000. Bueno, prácticamente que esos 3 millones de hectáreas estarían en esta superficie marina que tenemos aquí delimitada o marcada con estos cuadrados. Ok, cuando le hablaba de reservas de biosfera o de este concepto de reservas de biosfera, este mapa nos lo proporcionó el doctor Ariel Rodríguez, quien hizo en su tesis doctoral un trabajo que tiene que ver con el tema de reservas de biosfera. Y él establece una zonificación de acuerdo a un estudio científico que él realizó en la reserva de la biosfera La Amistad. ¿Dónde se proponen? Bueno, las mismas áreas protegidas son las áreas núcleo. Aquí podemos ver el Parque Volcán Barú, La Amistad, Palo Seco, Sansán Ponsac, Bastimentos y Fortuna en esta otra zona de acá. Pero si ustedes pueden ver, aquí están las lagunas de volcán, o sea que esto por aquí es volcán, y vean que el límite rojo se extiende hasta un poco más adelante de la población de Volcán o de Hualaca, como tal acá en la región de Chiriquí, pero también en todo lo que es el área de Bocas del Toro. Si ustedes ven, toda la provincia de Bocas del Toro, Changuinola y Bocas Isla está dentro de lo que sería esa propuesta de reserva de biosfera y el hombre, la amistad como tal. Entonces, simplemente para mostrarles lo que él propone como polígono para esta reserva de biosfera. Ok, no podemos hablar de áreas protegidas si no hablamos de planes de manejo. También recordemos que aquí estamos haciendo pues un rápido pantallazo de lo que son las áreas protegidas y se me está agotando el tiempo, pero queremos hablar de plan de manejo. Los planes de manejo, en este caso, es un documento planificador que incorpora mediante tareas técnicas, administrativas y científicas, ordenamiento, territorio del espacio, de este espacio. Como ustedes pueden ver aquí, este es el Parque Nacional Coiba. Y aquí tengo una captura de la portada del Parque Nacional Coiba, o el que yo considero tal vez uno de los mejores planes de manejo que tiene el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Pero rápidamente, ¿qué es lo que hacemos? Se transponen lo que son capas, en este caso es una capa de la cobertura boscosa, pero también se toma en cuenta las poblaciones. En este caso no tenemos poblaciones en Coiba, pero en este caso que vemos aquí es el tipo de vegetación, pero se toma en cuenta todo lo que es la red hídrica, la biodiversidad, las presiones, las amenazas que también tienen las áreas protegidas, y posteriormente se saca una zonificación, que es por eso les decía que es un ordenamiento del espacio, un ordenamiento del territorio. Entonces ustedes pueden ver en este polígono tiene 1 kilómetro alrededor de las islas. Este es Jicarón, Jicarita, y este es la isla Coiba, y por acá arriba tenemos otro complejo de islas. Alrededor de estas islas no se puede pescar, no se permite la pesca. Entonces ustedes pueden ver aquí este color verde en el mapa de la isla Coiba. Esta es una zona de protección absoluta, donde tampoco se permite ni nada. Es para la protección, es para la conservación, solo para fines científicos y demás. Y esto que ustedes pueden ver aquí es la zona de uso público, que también la autoridad el Ministerio de Ambiente sacó una normativa para lo que es el establecimiento de los planes de uso público. Así que además de los planes de manejo, también tenemos lo que son los planes de uso público. Entonces, esos planes de uso público va a desarrollar qué son las actividades que se pueden hacer o no dentro de esta zona de uso público como tal. Y tiene que ver con el equipamiento de las áreas protegidas para lo que es infraestructura, señalización, rotulación, interpretación ambiental, atención al visitante, atención a los turistas en las áreas protegidas como tal. Ok, muy rápidamente vamos a hablar de lo que son las categorías de manejo. Les decía que existe la UICN, la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza, que de hecho ellos tienen una comisión que tiene que ver específicamente para las áreas protegidas. Entonces, la UICN es como un referente a nivel mundial de las áreas protegidas como tal. Entonces,
la UICN establece 6 categorías de manejo. Lo que nosotros hicimos acá en Panamá, mediante esta resolución, la 0704 del 2012, es ajustar un poco, equiparar un poco lo que sería esa categoría de manejo a nivel nacional con lo que dice la UICN. Entonces, la UICN establece como categoría 1B área natural silvestre, que tiene que ver para nuestro país con lo que sería reserva científica o reserva científica estricta, que eso prácticamente que no existe en nuestro país. Podríamos decir de repente que Barro Colorado como tal puede caber aquí en esta categoría de manejo de reserva científica. Entonces, Parque Nacional es la categoría 2 para UICN, que sería lo mismo que para nosotros es Parque Nacional. Entonces, ¿por qué es importante la categoría de manejo? Es importante porque para nosotros lo que es un parque nacional aquí en Panamá debería ser igual a lo que es un parque nacional en Costa Rica, en Colombia, en la China, en Japón o Estados Unidos. Entonces nos permitiría un poco cuantificar cómo están siendo manejadas las áreas protegidas en el mundo. Y como le dije, UICN es un referente a nivel mundial en el tema de las áreas protegidas. Y estos datos que yo les estuve proporcionando anteriormente son datos que produce UICN. Entonces, a UICN le interesa un poco homologar estas cifras, estos datos como tal. Ok, para el caso de nosotros, categoría monumento natural es lo que para la categoría 3 de UICN también significa monumento natural. En el caso de categoría 4 para UICN, que es área de gestión de hábitats o especies, es para lo que nosotros significa refugio de vida silvestre. Y lo que es categoría 5 de UICN, paisaje terrestre o marino protegido, es para lo que nosotros significa la categoría de reserva hidrológica, paisaje protegido y área natural recreativa. Y lo que es categoría 6 para UICN, área protegida con uso sostenible de recursos naturales, es lo que nosotros llamamos área reserva forestal o área de recurso manejado. Entonces, ¿por qué recursos manejados? Se permite, en el caso de la reserva forestal, lo que le mencionaba anteriormente, la extracción de los recursos. O estas dos áreas protegidas marinas grandes que vimos, es un área de recurso manejado. ¿Qué quiere decir esto? Como ustedes ven, son polígonos grandes. Entonces, en esa zonificación, cuando se haga, pues hay que dejar muy claro que esas deben ser zonas en donde tal vez se permite la pesca como tal. O también puede decir que hay áreas importantes en esos grandes polígonos que vimos ahí donde no se puede pescar, porque si hemos visto hay algún proceso importante que tiene que ver con la reproducción o cría de algunas especies importantes para la pesca. Hay otro tema que no quiero dejar de conversar y es el tema de la gobernanza. Y la gobernanza se refiere a lo que es las interacciones entre la estructura, los procesos y las tradiciones que determinan cómo son los ejercicios del poder y las responsabilidades y cómo se toman las decisiones del manejo en las áreas protegidas como tal. Entonces nosotros acá en Panamá tenemos un ejemplo muy interesante y tal vez es el primero, he encontrado en la bibliografía revisada, que es el primero para Centroamérica, mediante la Ley 8 de 1985, que crea el Parque Natural Metropolitano, dice que se crea el patronato del Parque Natural Metropolitano, que es el ente que administra el parque como tal, quien toma las decisiones de manejo, del presupuesto, de aprobaciones del plan de manejo, es ese patronato del Parque Metropolitano. Entonces, veamos que la gobernanza en este caso es ejercida por el Parque Natural, por el patronato del Parque Natural Metropolitano. Pero tenemos también otro ejemplo de gobernanza, y es el caso del Parque Nacional Coiba, que mediante la Ley 44 del 2004 establece el Parque Nacional Coiba. También el Parque Nacional Coiba es otro de los ejemplos que se creó en los 90 como por un decreto ejecutivo y posteriormente en el 2004 se crea por una ley de la República. Entonces, esta ley establece lo que es el Consejo Directivo del Parque Nacional Coiba, que está integrado por instituciones del Estado, por instituciones que tienen representatividad de la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil, ONGs, como también participan los gobiernos locales, los distritos de Mariato, entre otros, de Río de Jesús, la gobernación de Veraguas,
los pescadores organizados también tienen un puesto ahí en el consejo directivo, y también se establece lo que es el comité científico, que están instituciones que tienen que ver con la investigación científica en Panamá, y las instituciones del Estado que también tienen que ver con investigación científica, así como las ONGs representadas en ese comité científico. Y también la Comisión para el Manejo Sostenible de la Pesca, que en este caso la lidera la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá, pero también están las instituciones del Estado representadas y sobre todo también el grupo de pescadores como tal. Entonces, hablando de gobernanza, ¿quién ejerce la gobernanza en la mayoría de las áreas protegidas? También otra pregunta para ustedes. Ya una vez definido esto, ¿quién tiene la gobernanza de la mayoría de las áreas protegidas del país, de esas 108 áreas protegidas restantes? Pueden escribirlo en el chat y ahora lo podemos discutir un poco más cuando se dé el periodo de preguntas y respuestas. Y hablando de eso, nos hemos pasado. Ustedes me dicen hasta qué tiempo tenemos y yo 20 puedo minutos. ir. ¿Cuánto? 20 minutos. 20 minutos más. Ok, voy a hacer esta parte muy rápida para darles oportunidad de que puedan tener oportunidad para preguntas y respuestas. Ok, hay un programa que se llama Programa de Monitoreo de la Efectividad del Manejo de las Áreas Protegidas. Este programa se inició por allá en el año 2001 con fondos del Fideicomiso Ecológico de Panamá administrado por la Fundación Natura. Y este monitoreo de la efectividad se realizaba a 37 áreas protegidas del país. Se estableció en ese entonces una guía de monitoreo que luego se revisó en el 2006 y se revisó más recientemente en el 2016. Esta metodología establecía 37 indicadores, 5 del ámbito social, 5 ámbitos, uno social, uno administrativo, uno de recursos naturales, uno político legal y uno económico financiero. ¿Qué es interesante resaltar aquí? Que se hicieron 13 periodos de sesión del programa de monitoreo de la efectividad del manejo de las áreas protegidas con grupos de interés de la sociedad civil, esto del 2001 al 2013. Lo malo o lo negativo acá tal vez es que esta metodología no se ha seguido utilizando en el país. Si bien la metodología fue revisada en el 2016 y aquí se hizo alguna prueba en algunas áreas protegidas para el tema de ajustar la guía en la que se establecen, se agregan nuevos indicadores, pero se reduce a 33 indicadores. Veamos que esto está aprobado por una resolución también del Ministerio de Ambiente. Y digo, lo negativo es porque ustedes van a ver posteriormente que nosotros aquí, de acuerdo a los informes, vamos a tener estadísticas que nos pueden decir cómo están manejadas las áreas protegidas. ¿Y por qué hacemos referencia a esto? Porque estamos haciéndolo un poco casándolo a lo que es la infraestructura o también los atractivos que el área protegida puede brindar al tema del turismo o del ecoturismo. ¿Por qué es importante hacer esta medición? Ayuda a calificar si un área protegida o un sistema está cumpliendo con los objetivos de creación de manera estructurada, replicable y objetiva. Además, ayuda a identificar cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades. Si yo tengo debilidades, entonces tengo que prestarle atención a esas debilidades para que yo pueda tener una mejor calificación. Y si tengo mis fortalezas, bueno, debo saber que debo mantener esos estándares para mantener mi puntuación como tal. Entonces, más que todo, es una herramienta para mejorar, es una herramienta de cambio para la propia área protegida. No es una herramienta para ver que si el Parque Metropolitano ganaba todos los puntos, porque efectivamente era así. O alguna de las áreas protegidas no era calificada adecuadamente. Era porque había alguna falla en estos indicadores o en estos ámbitos como tal. Y permite, sobre todo, este aspecto es muy importante, interactuar con los actores principalmente involucrados en el manejo del área protegida como tal. Entonces podemos ver este gráfico que tenemos aquí en este momento de cómo desde el 2001 al 2009 el sistema en su totalidad fue desde regular a mejorar en el 2009 como aceptable con 621 puntos. Y como ustedes podrán ver, pues no hay mucha referencia posterior al 2009 de la que podamos utilizar para docencia, o en este caso lo que estamos haciendo con ustedes en este momento. Entonces, miren cómo es medido. Este es uno de los ámbitos que se mide, digo, de cada uno de los 5 ámbitos que se miden. Entonces, si vemos este gráfico aquí, perdón,
si ustedes pueden ver, uno de los de donde cojeamos es el aspecto social, ¿eh? Donde logramos alcanzar unos 400 puntos apenas. Económico, perdón, el ámbito económico. Y donde mejor estamos es el social y el político, porque el caso político legal tiene que ver con aspectos de si el área protegida está creada mediante fundamento legal de creación, etcétera, etcétera. ¿Ve? Y el administrativo también es el siguiente como tal. Entonces, podemos ver ya en el ámbito social, por ejemplo, ¿qué se mide? La participación de los grupos de interés. Y para este caso podemos tener que de un 100%, en los grupos que participaron de esto, porque se trabaja en sesiones de monitoreo, los diferentes actores, no solamente la autoridad ambiental, sino los gobiernos locales, otras instituciones del Estado y la representación de la sociedad civil. Anda por el 61%. En la satisfacción del visitante se llenaba una encuesta al visitante, se tomaba una muestra de los visitantes y se le realizaba una encuesta. Y ellos decían que tenían un 64% de satisfacción. Entonces, se calificaba qué áreas protegidas tenían un desarrollo satisfactorio. En este caso, en el ámbito social, el Parque Nacional Darién, el Omar Torrijos, el Soberanía y el Metropolitano e Isla Iguana destacaban como áreas muy importantes en este ámbito social. Y el otro tiene que ver con el tema de la tenencia de la tierra. El tema de tenencia de la tierra. Si hay estudios tenenciales o sociotenenciales de las áreas protegidas, y eso ven que arroja casi un 70%, un puntaje del 70 puntos como tal. Y los programas de educación ambiental casi unos 60 puntos. Entonces aquí se calificaba como 100 satisfactorio, 75 aceptable y 50 regular. Entonces, como ustedes pueden ver, en algunos casos o en la mayoría de los casos estamos arriba de regular, llegando a aceptable, por decirlo así. Y también la herramienta daba sugerencias. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que dice, se requiere fortalecer aquellas áreas protegidas que obtienen niveles bajos como MAGE, reserva hidrológica MAGE, o área uso múltiple donoso. Pues todos sabemos que estas son áreas un poco apartadas, con temas políticos y de tenencia un poco conflictivos. Y el área de donoso, área de uso múltiple donoso, pues que es un área muy extensa como tal. Ok, vamos a irnos rapidito, tal vez como ustedes pueden ver aquí, infraestructura, 58 puntos, equipo, 68 puntos. Miren el tema de rotulación, señalización, 47 puntos, o sea que no alcanzamos ni la mitad de los puntos. Vamos a ir rápidamente, porque miren, personal necesario, menos de 50 puntos, programa de voluntariado, 51 puntos, pero si ven continuidad en la gestión y coordinación interna, o sea, cómo se comunica la gente del ministerio o de la ANAN en ese entonces, ven que tiene un 83 puntos como tal. Vamos a ir rápidamente porque me gustaría, ves el tema de los planes de manejo, con 40 puntos, o sea que es necesario el tema de los planes de manejo, pero podemos ver que no solamente el plan de manejo es el único elemento para la planificación. Como ustedes pueden ver, estas áreas protegidas tienen planes operativos, o sea que tienen 70 puntos aquí, o sea que gran parte de las 36 áreas protegidas tienen planes operativos anuales, pero 40 de ellas tienen planes de manejo, que es el instrumento rector o guía en el tema de las áreas protegidas como tal. Límites definidos, 46%, pero podemos observar acá que el impacto de los programas de control y vigilancia, que impactan un poco los programas de control y vigilancia como tal. Vamos a ir adelante. El tema financiero, miren este caso, que los bienes y servicios no son identificados y valorados, un 26%,
un 49% con planes de financiamiento a largo plazo, o sea que esto es muy inestable, el tema de los fondos disponibles para las áreas protegidas. Y si ven, los grupos de interés reciben beneficios de las áreas protegidas, está calificado prácticamente con un 70%, con 70 puntos como tal. Ok, ya vamos a ir muy rápidamente. Miren, esto es como un resumen de lo que fue los resultados del 2001 al 2005, de lo que fueron los programas del programa de monitoreo de la efectividad del manejo de las áreas protegidas para 36 áreas protegidas. ¿Qué quiere decir eso? Que 36, que la mitad de ellas, ¿verdad? 16 áreas protegidas, 18 áreas protegidas, perdón. El 50% de las áreas protegidas de estas 36 cuentan con instalaciones básicas. O sea que 18 áreas protegidas. La rotulación de los senderos, merenderos e instalaciones en general existen un 40%. De acuerdo a estos resultados, también el 50% necesita de equipo necesario. En cuanto a la infraestructura, básicamente que se reduce a lo que es la sede administrativa de las áreas protegidas. Y en el mejor de los casos, los servicios son limitados a centro de visitante, donde 38% de las 36 tienen centro de visitante, 55% facilita el hospedaje, 61% cuenta con letrinas y únicamente el 30% ofrece la posibilidad de visitar senderos marcados. Hay otro informe del año 2006 de la NAM, de las áreas protegidas, que dice que muchos de estas áreas presentan graves problemas con el tema de la conservación y el mantenimiento del equipo, que es uno de los aspectos también los que hay que fortalecer. Ok, yo quiero mencionarles esto porque este es un documento que está publicado en la página web del Ministerio de Ambiente y tiene que ver justo con lo que es el turismo en las áreas protegidas, pero este no es el único documento. Estoy seguro que ustedes han escuchado de lo que fue el Plan Maestro de Turismo Sostenible, que fue del 2007 al 2020. Justo ese documento está por vencer. Y en aquel documento hablaba de espacios geográficos, no sé si ustedes recuerdan, de todo lo que es la zona del sur de Veraguas, incluyendo Coiba y todas las áreas protegidas de ahí, de ese sector. Incluía también el tema de áreas protegidas. Pero miren este plan de acción para el desarrollo del turismo verde en áreas protegidas de la República de Panamá del 2016 al 2026. Dice que el objeto o el objetivo, en el artículo 3 de este decreto, expone como resultados tangibles definir una visión nacional para el desarrollo del ecoturismo en áreas protegidas y establecer mecanismos de coordinación interinstitucional y una marca de país. También diseñar un plan de acción nacional para el desarrollo del ecoturismo en las áreas protegidas de Panamá dentro de un término de un año posterior a la promulgación de este decreto. Entonces, pues estos son acciones que están vigentes, que no pierden su validez como tal. Hay un dato interesante aquí en este documento, es que se reporta para el 2015 en el sistema de áreas protegidas unas 148.695 visitantes, una cifra relativamente alta, pero si hacemos una comparación con las estadísticas para el caso del Parque Municipal Summit, solo en el año 2019 entraron al Parque Municipal Summit más de 190.000 personas. Entonces, si vemos esa comparación, pues aún así está un poco por debajo de lo que entró al Parque Summit como tal, representando esto, miren, un aumento del 42% en comparación con los datos del 2014. Por otro lado, veamos esta estadística en donde dice que entraron a los fondos del ministerio unos 223.450 balboas con 50 centavos y que aumentó un 23% en comparación con el 2014. Bien, este mismo documento habla de que hay una alta contribución total del turismo al Producto Interno Bruto con un 17.5, al 2014, creciente llegada internacional al país, alcanzando unos 2.3 millones de turistas en el 2014. Pero miren esto que subrayé aquí, que lo dice el documento,
y ahora quiero que ustedes identifiquen cuál es el error. Ya ustedes deberían poder decir cuál es el error. Escriban cuál es el error ahí. Dice, incluyendo al menos 7 áreas protegidas con reconocimiento como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Ya eso lo discutimos aquí. Gran parte del territorio bajo estatus de áreas protegidas, dice el documento que alrededor de un 40%. Le mencionamos acá que anda por el 30 al 34%. Dice alta biodiversidad terrestre, marina y belleza escénica. El documento también identifica desafíos y yo les traigo al menos un par acá, unos 4 de ellos: deficiente disponibilidad de estadística e información confiable para tomar decisiones, inconsistencia en el registro de visitantes a las áreas protegidas, infraestructura turística inadecuada, eso lo hemos mencionado ahorita, falta de mantenimiento y poca gestión de los desechos en las áreas protegidas, falta de normas y certificación que garanticen la sostenibilidad y seguridad en las operaciones turísticas dentro y fuera de las áreas protegidas. Entonces, mi reflexión final, y yo sé que me pasé del tiempo, está bien. Pero miren esta foto un poco para reflexionar, y también una de los aspectos que veíamos generalmente en el Parque Summit, los grupos de personas molestando los animales, impactando sus recintos, tirándole objetos o tirándole o dándole comida para tomar fotos como tal. Entonces, son aspectos que se los digo a ustedes también porque estoy seguro que ustedes practican la docencia, o sea, que tratan de enseñar a sus grupos, y sobre todo también aspectos que tienen que ver con la ética, ¿verdad? Porque también los animales o los recursos, tanto en la vida silvestre como recluidos bajo cuidado humano, pues también ellos tienen que ser atendidos de una forma de que no se vea perturbada su hábitat o no sea perturbado el espacio donde se encuentran como tal. Bueno, aquí yo tengo alguna referencia que hemos utilizado para la presentación, y me preguntaba Claudio si la presentación puede ser utilizada. Por supuesto que puede ser utilizada, y pues muchas gracias a ustedes por su atención. Y listo, preguntas. Ok, gracias Edgar, prepárate. Aquí hay un par, te las voy a ir mencionando todas ahí para que y al final tú te desbocas. Edgar, excelente presentación de Betsaida. Quería saber la relación entre las categorías de manejo de las áreas protegidas y zonas de vida en Panamá. Favor abordar la importancia de las categorías internacionales para el desarrollo del turismo internacional. Hay otra, ¿cuál es la categoría de gobernanza entre un patronato y el Ministerio de Cultura sobre un sitio de patrimonio de la humanidad? Esto es papa caliente. ¿Cuántas áreas protegidas? Vamos, porque se me va a olvidar. Okay. Dale. Categorías de manejo y zonas de vida. Cuando se arma el plan de manejo, se toma en cuenta el tema de zonas de vida, cobertura boscosa, hidrología, etcétera, etcétera. Entonces se establece una zonificación, o sea que ya esos aspectos tienen que ser tomados en la zonificación del plan de manejo para cómo vamos a actuar en determinada área protegida. Con la creación de áreas protegidas va mucho más amplio, porque, por ejemplo, solo para mencionar el Parque Volcán Barú, existen 12 zonas de vida en un área tan pequeñita como es el Parque Nacional Volcán Barú. Entonces, pueden imaginarse en el Parque Internacional Amistad, que estamos hablando de más de 207,000 hectáreas, o en el caso del Parque Nacional Darién, que tenemos 579,000 hectáreas como tal. Entonces, la otra pregunta tiene que ver con las categorías a nivel internacional. Pues para mí yo digo que son la joya de la corona, ¿no? O sea, que para mí lo que son los sitios de patrimonio mundial, reservas de biosfera, que hay ahí como un traslape tal vez, y lo que son los sitios Ramsar, son las áreas, no quiere decir con esto que las otras no son importantes, son áreas que tienen mucho potencial para el turismo, para el ecoturismo, y para mostrar no solo a los turistas nacionales, sino a los turistas internacionales. Entonces, ojo con esas áreas protegidas como tal. Hay que proveerlas de los mejores recursos para que sigan brillando o cumplan con ese sitial que tienen a nivel mundial. Y ojo, porque todas
están en la categoría, tanto las culturales como las naturales, en las categorías de sitio de patrimonio mundial en peligro. O sea que estamos como en capilla ardiente, por decirlo así. Esta es una categoría que se les da antes de quitarle la denominación a estos sitios de patrimonio mundial de la humanidad. Había otra pregunta, Claudia. Sí, hay tres que tocan el tema de la palabra gobernanza. ¿Cuál es la categoría de gobernanza entre un patronato y el Ministerio de Cultura sobre un sitio de patrimonio de la humanidad? Sigo. ¿Cuántas áreas protegidas están bajo la gobernanza de patronato? ¿Será esta la mejor forma de proteger el área? Y la última de gobernanza, ¿cómo es el manejo de gobernabilidad en un refugio de vida silvestre, donde la mayor parte del territorio incluido está dentro de propiedades privadas? Adelante. Ok. La gobernanza, como les mencioné, es quien toma la decisión para el manejo del área protegida. Entonces, en ambos casos, recuerden, Metropolitano y Coiba, la gobernanza está establecida por la ley. Entonces, estos son casos muy especiales, por decirlo así. En el resto de las áreas protegidas del país, la gobernanza está dada por el Ministerio de Ambiente. Es el ente rector el que toma las decisiones. En algunos casos, se toma muy en cuenta la participación de la sociedad civil, pero no quiere decir que el manejo como tal lo da la sociedad civil. El Ministerio de Ambiente sigue ejerciendo la gobernanza en estas áreas protegidas. En los refugios de vida silvestre, si el fundamento legal de creación no le da participación a los grupos de interés, a los actores locales, sigue siendo parte del Ministerio de Ambiente la gobernanza como tal. O el plan de manejo también puede darle, porque recordemos que muy importante, el tema, si ustedes ven, yo le hablé mucho de normas y de leyes. Todo está regulado, la creación de las áreas protegidas, hay una norma, en los planes de manejo hay una norma, los planes de uso público hay una norma. Para aprobar el plan de manejo, y pueden descargar el último que fue aprobado, el plan de manejo del Golfo de Montijo. Todo el plan de manejo del Golfo de Montijo está montado en la Gaceta Oficial, y eso quiere decir que ese plan de manejo es de conocimiento público, que todo el que está en este país debe conocer lo que dice el plan de manejo del Golfo de Montijo. Okay. Otra, si los gobiernos permiten la violación a privados de áreas protegidas, sitios históricos, etc., ¿cuál es la penalidad de las organizaciones internacionales que velan por su cumplimiento? Tan solo que pierda la categoría como tal, favor aclarar. Recuerden que los organismos internacionales son muy diplomáticos, por decirlo así. Ellos no se meten en el tema de sanción, ellos guían hacia dónde nos guían cómo mejoramos el manejo de estas zonas, pero ellos lo más que pueden hacer es quitar la nominación de un sitio de patrimonio mundial o la denominación de un sitio Ramsar. También los sitios Ramsar pueden ser incluidos en listas en peligro como tal, y después de eso, si el Estado no cumple con eso, con esas medidas, o no propicia de que el área protegida mantenga lo que es la conservación del área o el valor universal excepcional del sitio, para el caso de los sitios de patrimonio mundial de la humanidad, puedes perder entonces la categoría. Entonces, ese es un aspecto de país, y la legislación nacional, tanto para los sitios, para las áreas protegidas, para la vida silvestre, para los sitios naturales, hay legislación tanto civil, administrativa y penalmente que castiga esto. Entonces, hay los medios nacionales para poder hacer las denuncias respectivas. Por favor, aclarar lo que significa una especie críticamente endémica. Ok, bien, una especie endémica sabemos que es propia de un área específica. El perezoso pigmeo de la isla Escudo de Veraguas. No lo encontramos en ninguna otra parte del mundo. O el mono ardilla o tití chiricano entre Panamá y Costa Rica. No lo encontramos en ninguna otra parte del mundo. Entonces, una población se vuelve críticamente endémica cuando ha sido diezmada. Y en el caso del mono tití, por decirles, bueno, esto también hay que demostrarlo científicamente. Hay que saber cuántos individuos en esa población aún quedan del lado panameño o del lado tico, y poder entonces hacer predicciones de que si el rango si vamos al ritmo que vamos en cuanto a la pérdida de hábitat u otros factores
que hacen que se esté perdiendo la especie, podemos decir que es una especie crítica o críticamente endémica como tal. Ok, te contestaron con el documento que decía que eran las 7 áreas de importancia mundial. Acá dice son 5. Giovanni y Laura nos contesta que son 5. Exactamente. Entonces veamos que ahí hay un documento que es público que tiene un error. Bueno, pensemos que tal vez fue un error, pero son 5 sitios de patrimonio que tenemos en el país. Y si queremos decir de las áreas protegidas, son 3, porque son culturales 3. 2 culturales, que es Portobelo, San Lorenzo, ¿verdad? Uh-huh. Que es donde tenemos áreas protegidas ahí también en estos sitios que son culturales. Ok, tenemos la última pregunta de los participantes, de Laura. ¿Es usual que un área protegida cambie de categoría? Ok, ¿qué pasa? No es usual, pero recuerden que dijimos que esta resolución del 2012 pretende equiparar un poco las categorías de manejo. Entonces hay que hacer un ejercicio de recategorización del sistema y entonces tendríamos que cambiar la categoría de manejo de las áreas protegidas como tal. Entonces, sí, puede ser que el nombre no cambie, pero la categoría de manejo sí debería cambiar, porque entonces nosotros mismos estamos mintiendo, porque tendríamos como parque nacional un área que no cumple con los objetivos de un parque nacional como tal. ¿Ya? Entonces, ese es un tema que puede traer aspectos políticos, ¿no? Negativos. Entonces, yo no quiero que el Parque Nacional Sarigua pierda su categoría de manejo. Pero si es que no cumplimos para que eso sea un parque nacional, entonces deberíamos darle la categoría de manejo que es. Ahora, puede ser que se siga llamando parque nacional, pero su categoría de manejo es otra, no parque nacional. Estamos. Ok, perfecto. Bueno, sería por ahora las preguntas. Yo te tengo una última pregunta, Edgar, considerando tu experiencia, sobre todo como director de áreas silvestres. ¿Conoces, puedes hablarlo de alguna experiencia de privados exitosa dentro de áreas silvestres protegidas? Se habló de las concesiones, poder realizar algún proyecto turístico, ecoturístico, que haya tenido éxito dentro de las áreas protegidas. Proyectos turísticos, ecoturísticos dentro de las áreas protegidas. Bueno, lamentablemente yo siempre digo esto, que las áreas protegidas son las que son amenazadas siempre y son las que generalmente van perdiendo espacios o territorios como tal. Y porque muchas veces la gente las ve como terrenos ociosos, ¿no? Entonces es más fácil pasarle la carretera para comunicar a una población u otra, o es más fácil desarrollar algún proyecto que tiene que ver con el gobierno central. Entonces, como experiencias exitosas, pudiéramos hablar en general de lo que hacen los amigos de las redes de reservas privadas, que también ahí hay otro tema que analizar, porque muchas veces las reservas privadas están dentro de áreas protegidas. En otros casos, las reservas privadas están en la periferia de las áreas protegidas o ayudan a lo que es darle continuidad a lo que son los corredores biológicos con las áreas protegidas. O sea que servirían en algunos casos para mantener corredores como tal. Entonces no es que te chifié la pregunta, sino que no me viene a la mente ahorita un proyecto del cual yo pudiera decirte, mira, este es un proyecto exitoso hay un proyecto, pero no lo conozco. He escuchado de un proyecto en el Parque Marino Golfo de Chiriquí, pero no me atrevo a opinar porque no lo conozco, no he estado personalmente allá, pero entiendo que ofrecen facilidades turísticas para hospedar a las personas ahí, ¿verdad? Así que no me atrevo a hablar porque no sé quién es ni cómo he escuchado. Así que tal vez ustedes lo pueden conocer mejor que yo porque estoy seguro que ustedes se caminan todo el país. Sí. Ok, no, te juro que te suelto después de esta respuesta. ¿En qué categoría está la isla de Boná? Un área protegida, ¿cuántas categorías, me imagino, de manejo puede tener? Y lo último, Edgar,
¿qué opina de la propuesta de hacer una carretera hacia costa arriba de Colón, atravesando el Parque Nacional Chagres y el Parque Portobelo? ¿No sería mejor arreglar las carreteras existentes? Y no hay más preguntas. Respuesta. Ok, la categoría de manejo es única para el área protegida. Recuerden que la zonificación es la que va a cambiar. La zonificación que viene de acuerdo al plan de manejo. Tenemos una zona de protección absoluta, una zona de uso intensivo, una zona de múltiple, que puede ser para uso público, ¿ve? Una zona científica. Entonces, internamente en el área protegida cambia la zonificación, pero la categoría es una. Parque Nacional Coiba es uno, Parque Nacional Chagres es uno. O sea, la categoría es Parque Nacional. O en el caso de Bahía de Panamá, Refugio de Vida Silvestre, Bahía de Panamá es uno, es único. La zonificación, cuando se haga el plan de manejo, es que entonces cambia de acuerdo al uso, de acuerdo al potencial que tiene el área protegida como tal. Boná y la carretera hacia Portobelo. Las carreteras en ningún caso, excepto de que se tomaran medidas de manejo, no son viables dentro de un área protegida. ¿Por qué? Estamos creando lo que llamamos efecto de borde o efecto barrera. ¿Ves? Barrera impide el paso de algunas especies, totalmente lo impide. Y efecto de borde de otras especies son tímidas. Entonces el ruido las va a ahuyentar y ellas no van a llegar a de las carreteras como tal. Entonces, si usted me dice atraviesa un área protegida, en el área protegida que sea, va a aumentar además el movimiento, va a aumentar la especulación hacia las tierras, ya sea fuera del área protegida o dentro del área protegida. Podrías estar también incentivando lo que es el establecimiento de asentamientos dentro de las áreas protegidas. Así que, si me lo pregunta a mí personalmente, y pensando en cualquier área protegida, no es muy factible, no es viable. Claro, se crean fenómenos de fragmentación, microhábitat, depende. Tenemos, por ejemplo, la carretera de la Juan Pablo II, que los puentes aéreos para fauna son un mal chiste. Entonces el tema siempre es la implementación. Sí, el otro caso, bueno, no es área protegida, pero ustedes pueden ver la carretera de Santiago a David, donde hay un jersey que ahí usted puede contar hasta caballo muerto. Solo falta el humano. O sea, entonces, si usted tomara, porque ya, o sea, en ese caso había una carretera, lo que hiciste fue ampliar la vía, pero hay formas de poder, hay medidas de manejo actualmente a estas alturas de la vida para poder disminuir ese impacto hacia la biodiversidad, hacia el humano en sí también. Correcto. Bueno, Edgar, quería darte las gracias. Los últimos 30 segundos para ti, para ver si nos dejas un mensaje, sobre todo al gremio del turismo, de los guías. Somos profesionales de diferentes orientaciones, pero siempre pensando en dar el mejor uso posible a los recursos que tenemos y sobre todo áreas protegidas. ¿Algún mensajito aquí para los miembros, para los colegas? Bueno, recordar siempre que el principal objetivo de creación de las áreas protegidas es la biodiversidad existente, es la conservación de la biodiversidad. Entonces, los invito a que, como hemos conversado anteriormente, valoremos y también le demos la importancia a estos sitios y eduquemos a la gente, porque ustedes son fuente importante para transmitir conocimiento, para transmitir experiencia, para transmitir la importancia de esta biodiversidad que tenemos en nuestro país y los ecosistemas en general. Y muchas gracias a todos por su participación y por darme la oportunidad de conversar con ustedes en esta tarde. Bueno, gracias a ti y te nombro honorariamente a un guía voluntario, así que no va a ser la última vez que te vamos a pedir que nos apoyes. No, a la orden siempre, en lo que podamos apoyarle y colaborar. Gracias, Horacio. Gracias, Horacio. Digo, Edgar. Bueno, colegas, esta ha sido la presentación del día de hoy. Espero que hayan aclarado algunas dudas, hayan complementado información, les haya dado más optimismo o pesimismo con respecto al tema de las protegidas, pero siempre la idea es avanzar e ir mejorando. No se olviden que el día 4 a las 6 de la tarde tenemos al colega Bonarge Rodríguez, que nos va a dar una presentación de clase mundial de orquídeas de Panamá.
Se las recomiendo porque viene reloaded, viene cargada con un montón de información y cosas súper, súper útiles. Edgar, por la parte burocrática, aquí te quieren mostrar, hay algo para ti que te voy a hacer llegar como muestra de reconocimiento, gratitud y apreciación. Rafa, Jennifer, a ver, por ahí hagan su magia, por favor. Asociación de Guías de Turismo de Panamá otorga el presente reconocimiento a Edgar Arauz Ábrego, biólogo, profesor de biología, Universidad de Panamá, charla Áreas Protegidas de Panamá. Así que te la voy a estar enviando para que la guarde ahí en el lado de tus posesiones más preciadas. O sea que cuando vengas y te nombres ministro de Ambiente, lo coloques en tu oficina en su momento. Rafa y Jennifer, los dejo a ustedes con la parte burocrática. Por mi parte, que sigan disfrutando el domingo. Chao. Buenas tardes, profesor Edgar. En nombre de la Junta Directiva y especialmente a Claudio, que fue el gestor como fiscal de conseguir el tema que usted abordó hoy, le damos las gracias, satisfecho con la misión del deber cumplido, porque vi que los muchachos activos en el chat con las preguntas o cuestionamientos que usted hizo y las respuestas objetivas. Así que eso nos llena de satisfacción a nosotros los directivos de que tuvieron anuente a su presentación, y gracias por compartirnos su presentación, que se subirá a la página web de la asociación en la ventana de capacitación para que puedan investigar más sobre la presentación suya hoy, sobre las cifras que compartió en ella. Gracias, Claudio, por tu moderación hoy, excelente. Y a todos, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes 4 con el amigo Bonarje y su tema Las Orquídeas de Panamá a las 6 de la tarde. Recuerden cómo es el proceso de inscripción y estén pendientes a las redes sociales. Que todos tengan feliz tarde. Nos vemos el martes. Muchas gracias. Hasta luego.